Hola y bienvenidos a Ius Topismus. Hoy nos sumergimos en uno de los conceptos más fundamentales y a la vez más escurridizos del derecho, la voluntad. Es el motor de todo acto jurídico, esa decisión interna que nos impulsa a comprar, vender, casarnos o, bueno, dejar un testamento. Pero, ¿cómo sabe el derecho lo que realmente queremos? ¿Cómo traduce ese impulso interno, a veces confuso, en un acto con consecuencias legales claras y definidas? Esa es la pregunta central. Hoy vamos a explorar precisamente eso, el viaje que hace la voluntad desde nuestra mente hasta el mundo del derecho. Veremos que la ley actúa como una especie de intérprete, a veces incluso como un traductor que debe tomar decisiones. Analizaremos cómo exige que nuestra intención sea seria, cómo descifra nuestros actos, nuestros gestos e incluso nuestros silencios para construir lo que llamamos voluntad jurídica. El objetivo es entender que lo que uno quiere y lo que la ley entiende que uno quiso, bueno, no siempre son exactamente lo mismo. Me parece una perspectiva fascinante. Entonces, para empezar a ordenar un poco el mapa, el material distingue entre la voluntad de una sola persona y el acuerdo entre varias. Exacto. Es la primera gran distinción. Cuando una sola persona se obliga o dispone de lo suyo, como al redactar un testamento o reconocer a un hijo, hablamos de un acto de voluntad. Unilateral. Unilateral. Pero cuando dos o más partes se ponen de acuerdo para crear derechos y obligaciones, como en un contrato de compraventa o de arriendo, a esa confluencia la llamamos consentimiento. Es el encuentro de al menos dos voluntades que buscan un mismo fin jurídico. Perfecto. Pero para que esa voluntad, ya sea unilateral o como parte de un consentimiento, tenga algún valor, debe cumplir ciertos requisitos. El primero, según entiendo, es que debe ser seria. Ahora, serio es una palabra que suena muy subjetiva, ¿no? ¿Cómo sabe el derecho si yo estaba hablando en serio o era una broma? ¿Existe un seriómetro legal? Ojalá fuera tan fácil. No, no hay un seriómetro, pero la ley establece dos filtros objetivos para determinar la seriedad. Primero, que la voluntad provenga de una persona legalmente capaz de obligarse. Ya. Y segundo, y esto es lo crucial, que se emita con el propósito real de producir un efecto jurídico. O sea, con la intención de que ese acto sea reconocido y protegido por el derecho. O sea, la intención lo es todo. Precisamente. Por eso, si en una conversación con amigos, de forma hipotética, digo, ¿te vendería mi auto en $1.000.000? Esa frase no tiene valor legal. Claro. Falta la intención de obligarse. Pero si esa misma frase está en un documento titulado Contrato de compraventa firmado por ambos ante notario, la seriedad es evidente. Y no es solo un tecnicismo, es un pilar que da certeza a las relaciones jurídicas. La ley necesita un criterio claro para saber qué promesas debe tomarse en serio y cuáles no. Entendido. La seriedad es la intención. Pero esa intención no sirve de nada si se queda encerrada en la cabeza, ¿cierto? Tiene que salir al mundo. Y aquí es donde, para mí, el tema se pone realmente interesante, porque no siempre decimos las cosas con... Con todas sus letras. Correcto. El derecho no puede regular los pensamientos. La voluntad interna es irrelevante hasta que se exterioriza. Y la ley reconoce varias formas en que esto puede ocurrir, algunas muy obvias y otras increíblemente sutiles. Tradicionalmente hablamos de manifestación expresa, tácita, presunta e incluso, en casos muy calificados, el silencio. Vamos por partes. La expresa parece la más simple. Decir o escribir lo que uno quiere. Firmar un contrato, decir acepto en el altar. No hay mucho espacio para la duda ahí. Es la más directa, sin duda. Pero lo realmente interesante es que a veces la ley no solo la permite, sino que no te da otra opción. La exige. Ah, sí, la exige como requisito. Como requisito indispensable del acto. Pensemos en actos de consecuencias muy graves. Por ejemplo, si varios deudores deben pagar una misma deuda, la regla general es que cada uno paga su parte. Para que uno de ellos esté obligado a pagar el total, lo que se conoce como solidaridad, el Código Civil exige que se declare expresamente. Claro, es una protección. Exactamente. Nadie se convierte en deudor solidario por accidente. Lo mismo ocurre con la fianza. Para ser fiador de otra persona, debes manifestarlo explícitamente. O el ejemplo más solemne, el matrimonio. Los contrayentes deben declarar de viva voz ante el oficial del registro civil que desean contraerlo. Entiendo.
En esos casos, la ley elimina toda ambigüedad para proteger a las partes. Exacto. Ok, eso tiene todo el sentido del mundo para actos tan formales. Pero en la vida cotidiana, muchas veces nuestros actos hablan más fuerte que nuestras palabras. Ahí es donde entra la voluntad tácita, ¿verdad? Ahí precisamente, la voluntad tácita es la que se deduce de un comportamiento. No hay una declaración directa, pero la persona ejecuta un hecho que revela su intención de manera inequívoca. Pero ojo, la ley es exigente aquí. No cualquier conducta sirve. El acto tiene que ser concluyente, o sea, que no deje lugar a dudas sobre la voluntad que encierra. Pero la palabra inequívoco es muy fuerte. Lo que es obvio para una persona puede no serlo para otra. ¿No es este el campo de batalla de muchísimos juicios? Totalmente, has dado en el clavo. La calificación de un acto como concluyente e inequívoco es una de las labores más complejas de un juez. Me imagino. Debe analizar el contexto completo, la historia de las partes, los usos. El ejemplo clásico es la aceptación de una herencia. Si el heredero no dice ni sí ni no, pero empieza a vender los bienes del difunto, a pagar deudas de la herencia, a actuar como dueño. Sus actos gritan acepté. Exacto. Es un patrón de conducta incompatible con la idea de que no quería la herencia. ¿Y algún otro ejemplo más del día a día? Por supuesto, la tácita reconducción en un contrato de arriendo. Imagina que se cumple el plazo del contrato de un departamento. Ya. El arrendatario, en vez de irse, paga el mes siguiente, y el arrendador recibe el dinero sin decir nada. Aunque nadie firmó una renovación, la conducta de ambos Uno que paga y se queda y otro que acepta el pago. es tan concluyente que la ley entiende que el contrato se ha renovado tácitamente, generalmente bajo las mismas condiciones. Es una solución práctica, ¿no? Sí, muy práctica, entiendo. En la voluntad tácita, entonces, deducimos la intención a partir de lo que alguien hace. Pero el material también habla de la voluntad presunta, que se deduce de lo que alguien no hace, de su pasividad. A primera vista, me suenan muy parecidas. ¿Cuál es la diferencia de fondo? Esa es una distinción sutil pero fundamental. En la voluntad tácita, como decíamos, es un juez o las propias partes quienes interpretan una conducta para inferir una voluntad. Ajá. En la voluntad presunta, no hay interpretación que valga. Es la ley misma la que, frente a una inacción, establece una consecuencia jurídica. No deduce una voluntad, sino que la atribuye. A ver si entiendo. En un caso se interpreta, en el otro, la ley impone un resultado. Exacto. La ley te dice, si usted no hace X en esta situación, yo daré por hecho que usted quiso Y. Por ejemplo, en el derecho sucesorio. Si se le notifica judicialmente a un heredero para que diga si acepta o repudia la herencia, y éste guarda silencio dentro del plazo legal, La ley decide por él. la ley no se puede interpretar por qué cayó. Simplemente presume que repudia. Su inacción tiene una consecuencia directa establecida en la norma. Otro ejemplo potentísimo es el de la sociedad conyugal. Si dos personas se casan y no dicen nada sobre qué régimen de bienes quieren, Se van a sociedad conyugal por defecto. exacto, la ley no presume que tácitamente lo quisieron. No, la ley por defecto establece que se casaron bajo ese régimen. Su silencio activa la regla supletoria. Esto del no hacer me lleva directo al silencio. El famoso dicho, el que calla otorga. Yo siempre había creído que eso en derecho no corría para nada. Y en principio, estás en lo correcto. La regla general es que el silencio, por sí solo, no significa absolutamente nada. No es ni aceptación ni rechazo. Es un vacío. Ya. Sin embargo, como en casi todo en derecho, hay excepciones muy importantes. Es lo que se conoce como silencio circunstanciado. ¿Y qué circunstancias le dan voz al silencio? Principalmente tres. Primero, cuando la propia ley expresamente le da valor. Hay un caso en el Código Civil. Un profesional que recibe un encargo de un cliente que está lejos. Si no responde, Se entiende que aceptó. se considera que su silencio es una aceptación del encargo. Es para proteger al cliente ausente. Segundo, cuando las partes así lo han acordado previamente. Piensa en los contratos de suscripción a servicios, con cláusulas de renovación automática. Claro, si no avisas, se renueva. Tu silencio, en virtud de ese pacto, se transforma en una manifestación de voluntad. Y tercero, cuando un juez determina que, por las circunstancias, quien cayó tenía la obligación de hablar. En resumen, el silencio produce efectos solo cuando existe un contexto previo que lo califica. Bien, creo que el mapa de las manifestaciones está mucho más claro. Tenemos la expresa, la tácita, la presunta y el silencio calificado.
Digamos que ya tenemos una voluntad seria y manifestada de alguna de estas formas. Con eso ya estamos listos. ¿El acto jurídico es perfecto? Casi. Nos faltan 2 filtros de calidad finales, por decirlo de alguna manera. Para que la voluntad sea plenamente eficaz, además de seria y manifestada, debe ser consciente y no debe estar viciada. Desmenucemos eso. Cuando hablamos de conciencia, nos referimos simplemente a que la persona no sea legalmente incapaz, como un niño. Cubre eso, pero va más allá. Una voluntad no es consciente si emana de alguien absolutamente incapaz, claro. Pero también puede faltar en una persona plenamente capaz que, al momento del acto, está privada de razón. Ah, ¿como alguien en estado de ebriedad? El caso típico es la persona en un estado de ebriedad total o bajo el efecto de sustancias. El código es muy gráfico en esto, por ejemplo, al decir que no puede testar el que actualmente no estuviera en su sano juicio. La palabra clave es actualmente. Exacto. Importa el momento del acto. ¿Y cuál es la consecuencia si falta esa conciencia? Es la más drástica de todas. La inexistencia jurídica. Para el derecho, ese acto es una nada. Nunca nació. No es que esté malo, es que sencillamente no existe. ¡Wow! ¿Y si la persona sí estaba consciente en su sano juicio, aún así podría haber un problema? Sí, y aquí entramos al último requisito, que la voluntad no adolezca de vicios. Esto ocurre cuando la persona sí entendía lo que hacía, pero su decisión no fue genuinamente libre o informada. Porque fue producto del error, la fuerza o el dolo. Exacto. Aquí la voluntad existe, no es un acto inexistente. El acto nace a la vida del derecho, pero como bien decías, nace enfermo, es vulnerable. ¿Qué significa que sea vulnerable? Significa que puede ser anulado. La persona afectada puede pedirle a un tribunal que deje sin efecto ese acto. Esta diferencia es fundamental. En la falta de conciencia, el acto nunca existió. Con un vicio, el acto existe mientras no se declare su nulidad. Para resumir, entonces, el checklist completo es de 4 puntos. Debe ser seria, manifestarse, ser consciente y estar libre de vicios. Un proceso bastante más complejo de lo que uno imagina. Y para cerrar el círculo, al principio mencionaste el consentimiento, ese encuentro de voluntades. ¿Cómo encaja todo este análisis cuando no es una, sino 2 voluntades las que tienen que alinearse? Esa es la pregunta del millón. Y nos lleva a una curiosidad de nuestra historia legislativa. El Código Civil, nuestro gran pilar, es sorprendentemente silencioso sobre cómo se forma el consentimiento. ¿En serio? Da por sentado que las partes llegan a un acuerdo. No regula el proceso de oferta y aceptación. ¿Y entonces cómo lo resolvemos? Tuvo que venir otro cuerpo legal a llenar ese vacío. Fue el Código de Comercio, pensado para un mundo de negocios más rápido, el que en sus artículos 97 al 108 estableció reglas claras. El propio mensaje del Código de Comercio reconoció que venía a llenar un sensible vacío de nuestra legislación comercial y civil. Y hoy, bueno, esas reglas comerciales se aplican a todos los contratos, aunque sean civiles. Qué fascinante cómo el derecho más pragmático termina dándole lecciones al más solemne. Realmente, un recorrido increíble por la arquitectura de nuestras decisiones. Queda claro que la voluntad no es un concepto etéreo, sino un mecanismo preciso, con engranajes y filtros que la ley ha diseñado. Así es. Hemos visto cómo la ley se esfuerza por interpretar acciones, inacciones y silencios para construir una realidad jurídica estable. Pero esto nos deja con una pregunta de fondo, algo para reflexionar. ¿En qué punto esa voluntad jurídica que la ley construye deja de ser un reflejo de nuestro deseo real y se convierte en una ficción necesaria para que la sociedad funcione? Una pregunta inquietante. Y hablando de una voluntad que no es fiel a nuestra intención real porque fue forzada, engañada o simplemente equivocada, en nuestro próximo análisis nos sumergiremos de lleno en los vicios que pueden contaminarla. Exploraremos a fondo el error, la fuerza y el dolo. Los esperamos aquí en Iustopismus.